Shabbat Shalom, amados. Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a esta plataforma, a esta clase de Torah que cada Shabbat el Señor nos ha permitido tener. Para mí es un gran honor, un gran placer delante de todos ustedes estar y poder, qué sé yo, contribuir con su bienestar, con su enseñanza y con su entendimiento de la Torah. Hoy, como cada Shabbat, nos hemos propuesto estudiar la Torah. En esta porción que toca en esta semana, llamada de que comprende del libro de Deuteronomio. Estamos ya leyendo Deuteronomio, estamos ya en la porción que comprende del capítulo 7, verso 12, al capítulo 11, verso 25 de Deuteronomio. De Barín, es la palabra en hebreo. Así que voy a iniciar inmediatamente dándole la bienvenida a todos ustedes, dándole las gracias también, el privilegio que me dan de poder que usted esté con nosotros. Y lo primero que quiero hacer es declarar una palabra que está en Deuteronomio 11, 13, 21, que dice de la siguiente manera. Estaremos hablando bajo el tema las leyes de la razón. La Biblia dice así: ocurrirá que si obedeces mis preceptos, que yo les ordeno hoy, de amar a Shem su Elohim. Escuchen muy bien, qué belleza esto. Lo voy a repetir esto porque esta parte me encanta. Siempre que leo esto me encanta. Mire, dice así: ocurrirá. Escuchen la palabra que dice: ocurrirá, te acontecerá, te sucederá, te pasará, vendrá, que si obedeces. Está viendo ahí la cláusula de sí, es un acto condicional. Hay una condición de acontecer cosas en tu vida a tu favor cuando obedeces. Dice: mis preceptos y que yo te ordeno hoy, de amar, escuche bien, a Hashem, su Elohim, y de servirle con todo su corazón y con toda vuestra alma. Entonces yo proporcionaré lluvia para vuestra tierra en su momento propicio. Cuídense para que su corazón no sea seducido y se descarríen y sirvan a dioses ajenos y se postren ante ellos. Escuchen muy bien, Entonces la ira de Dios arderá contra ustedes y él frenará el cielo para que haya lluvia. Que hay cosas tremendas, importantes que debemos hoy nosotros reflexionar. Este párrafo es el segundo párrafo del Shema, si lo observamos correctamente. La porción pasada vimos que uno de los proposiciones que Dios hacía era el Shema. Es como si fuera el credo. El Shema tiene dos partes. Una está en la porción Beit Hanam, que estudiamos la clase pasada, y la segunda porción, que es esta que acabo de leer, está en la porción Ekef. Aquí está el segundo párrafo delante de nosotros del Shema, el cual debemos recitar 4 veces al día. El primer párrafo es conocido como la aceptación del yugo del reino de Dios. Cuando usted dice: escucha, oh Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, está diciendo: yo me someto al reino de Dios. El yugo del reino lo recibo. Yugo en la Biblia es una forma de decir obediencia a los mandamientos. ¿Cómo yo estoy en el reino de Dios? Cuando obedezco los mandamientos. Pero este párrafo que acabamos de leer, que es la segunda parte del Shema, es conocido como la aceptación del yugo de los mandamientos. Eso lo podemos ver en el Talmud, los sabios talmúdicos, tanto en la porción Brajot, que literalmente en el capítulo 14 nos lo enseña. Aquí notamos entonces que hay dos perspectivas aquí: el yugo al reino de Dios y el yugo a los mandamientos de Dios. La primera parte del Shema tiene el significado de usted enyugarse al reino de Dios, y la segunda está conectada también, tiene la connotación de usted enyugarse a los mandamientos de Dios. Es por esa razón, se acuerda, que nuestro Ribi, Yeshua Mashiach, bendito sea su nombre, nos enseñó que su yugo era fácil y ligera era su carga. Estaba hablando de este mismo concepto que hablamos aquí en esta porción. Al decirlo,
aceptamos sobre nosotros, al declarar que aceptamos sobre nosotros la creencia de que el éxito en nuestras preocupaciones mundanas dependerá del nivel de nuestra dedicación al servicio divino, diligencia, trabajo duro y una buena utilización de los recursos que nos darán el éxito mundano si la dedicación del servicio a Dios está ausente. Por otro lado, una dedicación absoluta al Creador, como Él espera, nos asegura prosperidad. Esto es lo que está tratando de decir esto. Y lo opuesto también es cierto, lo contrario también es cierto. Note aquí, esto es importante. No importa cuán duro trabajemos o cuán sabiamente planifiquemos, si nos alejamos de Dios y permitimos que nos seduzcan otras ideologías, estaremos asegurando el fracaso isofacto de nuestros esfuerzos y causando, por ende, que nos controlen económicamente y nos exilien. De esta manera, todos los esfuerzos que se relacionan con nuestro bienestar material en esta tierra se denominan histaldlut. Escuche bien en hebreo, histaldlut, lo cual significa, escuche muy bien por favor y grábese esta parte, es el intento y el esfuerzo que hacemos en la vida. La maldición de Adán fue que él debería obtener su alimento con el sudor de su frente, ¿se acuerda? No trabajar, el trabajo era parte del plan de Dios. La palabra trabajo ahí es abodá, que literalmente significa servir. Es lo mismo que Dios está diciendo aquí, o sea, en otras palabras, esta porción, lo que está rememorando, escuche muy bien, lo que Dios estableció con Adán, que todos nosotros como Adán, nuestra parte en esta tierra, una de las razones por la cual tú y yo estamos aquí es servir a Dios. Por tanto, lo que está pasando aquí es que Dios le añade una maldición a Adán de que el servicio sería duro, de que sudaría para poder recibir lo que suavemente, fácilmente vendría cuando él se estuviera permanecido, o él hubiera permanecido en la voluntad de Dios. Nosotros también estamos incluidos en esa maldición. No solamente Adán, todos nosotros recibimos esa maldición. Eso es parte de nuestra vida hoy. Y por lo tanto debemos esforzarnos. Pero nuestro esfuerzo, aquí que está la clave de todo lo que quiero hablar hoy. Nuestro esfuerzo, mi amado, su dedicación, el intento que usted hace todos los días en su vida, no es el factor que produce los resultados que usted tiene. Su esfuerzo, su intento, su planificación, su trabajo duro, firme, objetivo, no es lo que produce el resultado que Dios desea para usted. Cualquier beneficio positivo que resulte de su esfuerzo y su dedicación fue divinamente ordenado. La causa primaria, que es Dios, fue que lo produjo. Y no tiene una relación de causa y efecto con el esfuerzo invertido. En otras palabras, no es lo que usted hace lo que produce el resultado. Es Dios que produce el resultado. Este es el yugo que nosotros nos referimos aquí de los mandamientos que se encuentran contenidos en el segundo párrafo del Shema. A primera vista, este mandamiento, que puede ser un mandamiento, por así decirlo, misterioso, pareciera estar desprovisto de contenido. Y si usted dice, guau, esto que está hablando este hombre ahora, este morenito de la República Dominicana, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, le estoy diciendo lo que la palabra dice. Por tanto, no absuelve al observante. No, esto no es lo que estoy tratando de decir para que no me malentiendan. No es que yo le estoy diciendo a usted que usted no tiene que hacer esfuerzo, que usted no se debe dedicar, planificar, hacer las cosas que usted debe hacer. Usted debe ser observante de los requerimientos de la correcta utilización de los recursos. Pero como sabemos, la regla de la Torá, de la palabra de Dios, es que no esperemos milagros. Escúcheme muy bien, ¿eh? Esto quizás puede ser contradictorio a lo que usted ha enseñado quizás por mucho tiempo. En la Biblia los milagros no se esperan. Por lo tanto, para que me entienda, el agricultor judío al que hace referencia el párrafo de Arar,
ya que toma la metáfora de arar, de desmalezar, quitar la maleza del campo, de podar o de cosechar, al igual que el resto de los agricultores. Es más, si no lo hace, no tendrá una buena cosecha, sin importar cuál sea el nivel de observancia, ya que no hay milagros. Es por eso que cada persona debe hacer el histaldlut, o sea, el esfuerzo apropiado. Este párrafo, mire, tampoco impone lo que leímos en Deuteronomio al principio, una obligación de aceptar los mandamientos. Escucha bien, tampoco la observancia de los mandamientos se obliga. Nosotros ya lo hemos aceptado en el monte Sinai. Cuando usted levantó su mano un día y dijo, yo recibo a Yeshua en mi corazón, ya yo creo en la salvación a través del Mesías, ya usted es parte del convenio, ya usted está atado a todos los mandamientos que usted dijo que se iba a hacer, porque usted estaba en el Sinaí. Eso lo hablamos en la clase pasada. Ya todos nosotros que somos parte del reino de Dios, somos parte de este reino. Ya fueron aceptados en el monte Sinai. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeras en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, o sea, se jura para salvación. Veo, usted ya se comprometió de un acto solemne de juramento de que usted parte del reino de Dios. De hecho, ese es el tema central de este primer párrafo, del primer párrafo del Shema. Es el yugo del reino de Dios, la aceptación del reinado celestial. Cuando obviamente todas las obligaciones que usted se somete, que usted accede, tienen consecuencias. Todo compromiso que usted hace tiene consecuencias. Incluso si este nuevo yugo de los mandamientos, de todas formas, habrá un premio, un castigo. Como dije al principio, en el comentario de la porción de la Torah, dijimos que la parte central de lo que Deuteronomio está hablando aquí es el convenio. Un convenio tiene bendición y maldiciones, premios y castigos. Tiene responsabilidades primero y luego usted recibirá la bendición. Pero hay gente que quiere acceder primero al pastel. Quiere la bendición, quiere que Dios lo ayude, quiere que Dios le dé. Pero ellos no saben que están comprometidos en un yugo del reino de Dios y que están comprometidos en un convenio que ellos mismos accedieron, que representa primero responsabilidad personal de obedecer mandamientos que te generarán toda esa promesa que Dios te dio. Dios premia las buenas acciones y castiga las malas acciones. En cuanto a las buenas acciones, Él podría venir en la forma de una buena cosecha, como Él promete aquí, tipológicamente que la lluvia caerá en tu tierra. Y el castigo por las transgresiones, el cual podría venir como una falta de lluvia. Yo uso esa metáfora aquí en esta posición. Caerá lluvia y no caerá lluvia. Por esa razón, yo pregunto hoy, una pregunta para que usted se conteste ahí. ¿Qué es exactamente este yugo de los mandamientos? Escucha bien, voy a profundizar un poco. Para poder apreciar este revolucionario concepto, observemos primero el mandamiento de temer a Dios, que es parte de esta porción, como vimos. Uno de los seis mandamientos que son obligatorios aquí en esta porción, o sea, que debo hacer en esta porción, que vimos claramente, son obligatorios en todo momento y que accidentalmente es un tema principal de esta porción de esta Torah. Dice lo siguiente, la Torah está escrito en Deuteronomio 10:2, pero breve, hace poco hablamos un poco de eso. Ahora Israel, ¿qué pide Hashem tu Elohim de ti? Y dice, solo pide, para los que llevan anotaciones, Dios les pide cosas. Dios demanda cosas de usted, mi hermano. Hoy usted debe entender que Dios demanda cosas. Los líderes que me escuchan pueden también, escuchen muy bien, exigir en sus hijos, en sus miembros. Es un mandamiento de que ellos vuelvan a la Torá. Por eso dice, solo pide que le temas. Wow, ¿te vio?
que vayas por su camino, que andes por su camino y que le ames. Bueno, eso lo vimos hace algunas charlas. Describimos estos conceptos de amar a Dios, de caminar en sus caminos y de temerle. Por eso no voy a profundizar mucho en esto, porque ya hemos estudiado eso. Los comentaristas de la Torá, los sabios de Israel, hacen una famosa pregunta. Ellos preguntan, ¿cómo puede haber un mandamiento de temer a Dios? Esto es un mandamiento. ¿Cómo puede haber este mandamiento? Ellos discuten esto. Emitir este mandamiento a una persona, a un pueblo que cree en el Eterno no es necesario. Creer en Dios implica automáticamente temerle. Por tanto, porque ellos legislan esto, porque Dios nos exige, nos pide temerle. Es la paradoja que ellos manejan. Por otro lado, emitir este mandamiento a quien no cree en Dios es fútil. Alguien que no cree en Dios, esto es trivial. El no aceptar del todo la existencia del Eterno y por lo tanto no se le puede instruir que le tema, pero al pueblo de Dios sí. ¿Cuál es la respuesta a esto? Bueno, la respuesta es que una cosa es creer en Dios. Escúcheme muy bien, por favor, esto es muy importante. Una cosa es creer en Dios, pero otra cosa distinta, escúcheme muy bien, por favor, es vivir basado en la creencia que usted tiene. Esto yo lo hablo mucho con mis hermanos, con pastores, con mis discípulos. Una cosa es creer en Dios y una cosa muy distinta es vivir por lo que usted cree. Medite un poco en esto. Esta es la clave en la brecha que todos nosotros debemos cerrar. Mi pregunta hoy para usted. ¿Vive usted conforme a lo que usted cree? Hágasela, analícese. Es por eso que debemos interpretar esto correctamente. Trataremos de entender la diferencia de lo que estoy tratando de decir con una ilustración. El hijo de un devoto creyente contrae una seria enfermedad. El padre inmediatamente se comienza a orar y a hacer actos de caridad, ya que al ser un devoto creyente sabe con certeza que necesita urgentemente, que él necesita la ayuda de Dios para que su hijo se mejore. Eso es lo mismo que tú y yo hacemos. Sin embargo, como no tenemos permitido esperar milagros y tenemos una obligación de hacer el esfuerzo correspondiente, comienza a buscar un doctor. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enfermamos? Vamos a un doctor. Esa búsqueda lo lleva a la conclusión de que el mejor doctor al que se puede acudir en un problema particular es el doctor X. Póngame mucha atención. El cual trabaja en el hospital X. Pues pongámosles Angelita. Hay otro hombre, el doctor I, que trabaja en el hospital Margarita, quien también es un buen hombre, pero no tiene el mismo nivel de experiencia o el toque mágico que parecería tener el doctor X. Uno que otro, el primero es más experto, es más reconocido que el segundo. El padre, escuche bien, llama a la oficina del doctor X para pedir una cita, pero descubre que el doctor no tiene horas disponibles sino hasta 2 meses más tarde. El doctor I está disponible. Esa noche, el padre se encuentra con un amigo en su congregación, quien le dice que si uno le da un par de cientos de dólares a la enfermera del doctor X, es el primer doctor, recuérdese, el capacitado, el máster, ella te le podría dar una excepción y ponerlo en el tope de la lista. Y probablemente obtendría de esa manera la cita al día siguiente. Escucha bien. Nuestro devoto creyente, ojo aquí, vamos a ponerlo entre paréntesis, quien sabe que no debe esperar por milagros,
decide que la voluntad de Dios es que él debe gastar ese dinero extra. Diligentemente le paga a la enfermera y lo lleva a su hijo al doctor X. Él le paga, que es el mejor doctor, como ya hemos visto en la historia, y atenderse con él es el mejor Hixtal-Dlut, o sea, el mejor esfuerzo que se hace porque es el mejor doctor. Nuestro creyente devoto, este hombre de Dios, ¿qué está pasando aquí? Mi pregunta, ¿está viviendo conforme a su creencia? De ninguna manera. No. Él está transgrediendo un mandamiento de temer a Dios. Y está profanando de esa manera el nombre de Dios. Él debió ir al doctor y al analizar esta situación una vez más, un creyente sabe que no es el doctor el que sana. Un verdadero creyente devoto de Dios, por eso dice un creyente entre paréntesis, un verdadero hombre de Dios, un hombre que cree en Dios, que teme a Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios, que le cree a Dios, sabe que el que sana no es el doctor, que el que sana es Dios. Eso es vivir conforme a lo que usted cree. Lo voy a repetir, el que tiene control de tu vida no es tu esfuerzo, aunque hay que hacer esfuerzo. Esto parece hasta paradójico, pero es cierto. No es tu esfuerzo que hace que las cosas sucedan, es Dios. Por tanto, el acudir al doctor solo porque tiene permiso de esperar milagros, porque no tiene, permitido esperar milagros. Dios quiere que tú hagas tu esfuerzo, pero tiene sentido acaso creer que Dios quiere que él soborne a alguien y le quite el turno a otro creyente que está esperando ver al doctor X, a otro paciente que estaba en la lista de arriba, estaba en el primer lugar, que ya estaba ahí casi, para hacer su propio esfuerzo? Yo creo que no, mi amado. Si le ha pasado algo así en cualquier área de su vida, ya se puede usted responder la pregunta. Estamos viviendo conforme a lo que creemos. Primero, porque su sangre habría de ser más valiosa que la de otro creyente, o de otra persona. Su sangre es más valiosa que la de otro. Su problema es mayor que el otro, más importante que el problema de otro. Eso es un engaño. Pero más importante aún, dado que todo el esfuerzo que hacemos, que es válido, no es más que un esfuerzo cuyo objetivo es evitar confiar en los milagros abiertos, en realidad no hace ninguna diferencia real a qué doctor usted vaya. Usted vio que yo creo en milagros. Ahora, lo que la Biblia enseña es que usted no tiene que estar esperando milagros, ya que los milagros sucederán cuando usted obedece a Dios, que es otra cosa. Ahora mismo hay una búsqueda de hacer milagros, de buscar milagros, de tener milagros. Cuando usted obedece a Dios, eso es parte de su vida. Vendrán por añadidura sin que usted lo busque. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente total de su vida, no lo que usted hace. Esto es lo que estamos tratando de comunicar en el día de hoy. Solo nosotros tenemos que ir al mejor. Sí, debemos ir al mejor, porque eso es lo que sugiere la lógica. Dios, ¿por qué le pusimos las leyes de la lógica, las leyes de la razón a esta charla? Es que las leyes de la lógica y de la razón, en lugar de ser gobernado y dirigido por la palabra de Dios, es lo que está dirigiendo a los creyentes en el día de hoy. Y en nuestra propia mentalidad, esta es la definición del esfuerzo que hacemos. Ahora bien, no debemos, como creyentes, pisotear, menospreciar, socavar a otras personas en el camino de nosotros lograr nuestros objetivos. Es más, esta persona estaría
profundamente, escuche bien, profanando el nombre de Dios. El personal de la clínica pensaría, diría yo parafraseando, no, usando algunas palabras para poder definir esta acción. Mira cuán poco ético es el comportamiento de ese creyente que supuestamente es un creyente real, que observa y que cree en Dios. Mi pregunta es, ¿acaso ese es el tipo de comportamiento de alguien que dice que es creyente? No, no lo es. Usted ve la diferencia entre creer en Dios y caminar y hacer lo que Él dice que nosotros debemos hacer. De nosotros vivir basado en lo que nosotros creemos realmente. ¿Cómo es posible que un creyente que sea devoto caiga en una trampa como esa? ¿Cómo puede terminar haciendo exactamente lo contrario a lo que exige la creencia en su Dios? La respuesta a todas estas preguntas, todo este cuestionamiento y esta meditación de hoy, es precisamente el punto del yugo de los mandamientos de Dios. El peso de este yugo, cuando usted tiene el yugo de la Torá, es simplemente asumir que dado que el mundo fue creado por Dios, escúcheme muy bien, esto es muy importante, ojo aquí, y que Él es el que lo maneja. Mire, esto es importante, su vida, su mundo, no lo maneja usted, es Dios. El ritmo que lleva su vida se lo puso Dios. Todo lo que Él dispone en la providencia lo trajo Dios. Yo solamente debo ir como cuando va un barco, cuando va con el viento a su favor. ¿Tú has visto ese barco? Busque en un video y busque un barco cuando tiene el viento a su favor. Que va, mire, deslizándose. Es como si fuera volando, como levitando en el agua. Algo hermoso. Así mismo es la vida de nosotros. Cuando nosotros entramos en el ritmo de Dios. Hay cosas, como yo he dicho, que usted no puede cambiar. Pero Dios sí. Hay cosas que usted no tiene la capacidad de manejar. Pero Dios sí. Hay cosas que Dios ha dispuesto en su vida para usted vivir y no la debe abortar. El que maneja su vida, el que maneja el mundo, fue el que lo creó, que es Dios. Y es por eso que cuando nosotros nos conectamos y caminamos basado en lo que Él, como Él maneja el mundo, todo va a tener sentido. ¿Cuántos me están entendiendo? En una ocasión, en los Estados Unidos, cuando Estados Unidos estaba formándose, llega un inmigrante allá a los Estados Unidos, un inmigrante judío, como le hicieron más de 2 millones de judíos de esa misma manera entre el año 1800 al año 1930. Un judío fue llamado a guardar Shabbat y se sabe que sería un sacrilegio, una transgresión muy grande, ir a trabajar en Shabbat. Y se le presentó un problema difícil a este hombre allá. Y todo el mundo le decía, trabaja el Shabbat. Le decían, tu familia morirá de hambre si tú no trabajas. Y es por esa razón que él encuentra un trabajo, él accede y encuentra un trabajo y sale del Shabbat, deja de congregarse, deja de guardar Shabbat y deja de asistir y comienza a asistir a ese trabajo. ¿Qué pasó con este hombre? Todo comenzó a desaparecer. Comenzó a tener una vida desastrosa. ¿Y qué pasó? Después de todo esto, es lo mismo que le pasa a todos nosotros cuando nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios. Entonces, después de que pasa todo esto, le dice a Dios, escucha bien, esto es una anécdota que estoy tratando de leer aquí, que tengo en la chat. Muy importante.
y le dice a Dios, mira, yo intenté observar el Shabbat, pero tú mismo escribiste en tu Torah que la vida va primero que la observancia del Shabbat. Y finalmente se rinde este hombre diciéndole y sale a trabajar en Shabbat. Ahora, la pregunta es, ¿está mal esto? A mí muchas veces muchas personas me han preguntado, gente que está transicionando a la raíz hebrea. Y yo siempre le voy a decir a la gente, usted está en la libertad de trabajar si usted quiere, porque esto no es obligado. No te ven, usted debería guardar el Shabbat, pero no está obligado. Esto es una convicción personal de fe, de creer los mandamientos de Dios, el yugo de los mandamientos, que es lo que trata este tema de hoy, esta porción extraordinaria del libro de Kef. Ahora bien, todo el mundo tiene la fe de guardar Shabbat. No, la gente siempre hace a su conveniencia. No, que yo tengo muchas cuentas que pagar, no, que yo tengo que pagar, tengo que resolver este problema, no, que yo, excusas. Y yo le digo a la gente, eso es una decisión personal que usted tiene que hacer. Usted debería guardar Shabbat, ahora es su decisión. Si usted no tiene la fe suficiente para creerle a Dios, de que Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que iba a hacer, eso es su problema. Pero cuando le vaya yendo mal, ¿qué es lo que sucede generalmente? Como le pasó a este inmigrante. Cuando todo está cayendo, cuando nada le funciona, entonces ahí vienen a buscar a uno, a los líderes. Los líderes tienen que orar y hacer malabares. Cuando usted lo que está haciendo es que usted está agredido los mandamientos de Dios. Eso fue lo que le pasó a este hombre. Eso nos pasa a todos nosotros, nos ha pasado a todos con alguna parte de nuestra vida. Y más aquí en la raíz hebrea, que guardar Shabbat, yo lo voy a tener que decir claro, no es nada fácil, pero es un mandamiento. Usted va a usted va a creer que es verdad cuando usted lo comienza a guardar y vea el beneficio que Dios da. La respuesta es que en esta historia, en la historia de cada uno de nosotros, a mí me ha pasado alguna vez, es que ir a trabajar es solo tiene un ribete de Hiktaldlut, que es el esfuerzo que hacemos. Sí, el sustento proviene de Dios, no del trabajo. Hay gente que se le olvidó eso. Tu prosperidad no es que tú que no dejes de guardar Shabbat o que guardes Shabbat. Tu prosperidad viene de Dios, pero siempre vendrá cuando tú guardes los mandamientos. Dios creó el mundo y Él es el que lo mantiene. Acuérdense, debe acordarse que el que creó el mundo es el Boreolán, que el que lo mantiene es el Boreolán. Y Él nos dijo que cuidáramos el Shabbat. Él dice, acuérdate de cuidar el Shabbat. Mi pregunta es, ¿acaso tiene sentido pensar que Él quiere que hagas un esfuerzo que viola uno de sus propios mandamientos? Claro que no. Es por eso que Él no es obligatorio esto. Es así como muchos judíos, muchos creyentes ahora en las raíces hebreas perdieron su religión. Yo conozco muchos que comenzaron conmigo hace muchos años a estudiar esto y hoy no están en la fe. Porque no entendieron este principio, al igual que muchos judíos que se han dejado su judaísmo. Si ellos hubieran tenido razón, si trabajar en Shabbat hubiera estado permitido porque era la forma de preservar la vida, entonces no habría perdido su fe. No había perdido el bienestar que Dios le promete, lo que Dios promete bienestar al que obedece sus mandamientos. Uno no pierde su fe al hacer la voluntad de Dios. No. Incluso si esto requiere de nosotros que abandonemos temporalmente los mandamientos. Nuestro error siempre será aceptar ligeramente el yugo de los mandamientos. Sí, ligeramente, convenientemente, coyunturalmente. Yo creo que es cuando usted le está yendo más mal en la vida, que usted supuestamente cree que le está yendo mal, y no es así.
Es que usted debe obedecer a Dios, no antes. Permítame analizar un poco más una realidad más trivial. Imagínese un joven emprendedor que trabaja en su negocio de 12 a 14 horas. Esta persona, usted está viendo, de 12 a 14 horas no se tiene tiempo para asistir regularmente a la congregación durante la semana. ¿Quién que trabaje 12 horas y 14 horas puede estudiar? ¿Puede asistir a la congregación? Ninguno. Aquí todos los pastores, los líderes que están aquí, tienen que tener un ejemplo, dos ejemplos, tres ejemplos, quizás más, de gente que oraban a Dios, que llegaron con la mano adelante y una mano atrás a la congregación y que comenzaron a enseñarle la palabra de Dios, a ministrarle, a servirle a esa gente, y comenzaron a crecer, comenzaron a prosperar, comenzaron a tener un negocio y le iba bien, y cada día más ellos fueron añadiendo un día más, otro día más, una hora más, 3 horas más, no, que vamos a abrir una cosa allí, y al final, ¿qué es lo que quiero decir? Se alejaron de la fuente que produjo ese éxito y esa prosperidad. Eso es lo que está pasando aquí. Una persona que trabaje 12, 14 horas diario no tiene tiempo de ir a la congregación, no tiene tiempo de estudiar Torah, no tiene tiempo ni siquiera de orar, no tiene ni tiempo de tener tiempo de calidad con sus propios hijos. La pregunta es, ¿por qué está haciendo todo esto? ¿Cuál es que lo motiva a él a hacer todo esto? Bueno, yo puedo dar una respuesta rápida. Es que se desenfocó de la verdadera realidad. Es porque debe él proveer supuestamente a su familia. Él debe darle una vida mejor que él no tuvo a sus hijos. Si le dedica menos tiempo a su negocio, él sabe que fracasará. Eso es una razón. Tú ves, la ley de la razón. La pregunta mía es verdad, ¿esto es correcto? No, mi amado, no es lo correcto. Esto no es acuerdo a lo que estamos proponiendo hoy, que es el Shema, que es el yugo primero al reino de Dios y el yugo a los mandamientos de Dios. Si él realmente, escúchame muy bien, tuviera que hacer todo esto para ganarse el sustento, entonces eso significaría que Dios le envió al mundo que él maneja. Dios no te llamó a ti a ganarte el sustento. Dios te mandó a servirle, que es otra cosa, a amarle y a reverenciarle. A eso es lo que produce toda la prosperidad, todo el crecimiento, toda la expansión que tú necesitas. Necesitas eso. Vuelve a servir a Dios. Vuelve a amar a Dios con todo tu corazón y vuelve solamente a tener a un solo Dios que es Jehová, que es Hashem, que es el eterno, para que me entiendan. Tu sustento viene de Dios. Dios no te mandó para que tú manejaras tu vida. Dios te mandó aquí para que Dios manejara tu vida a través de su palabra. De manera que, ¿tiene sentido un mundo así? No, mi amado. Un mundo así, usted está perdiendo su tiempo. Hoy es un buen día para reflexionar. Usted está perdiendo su tiempo, su existencia, su vida abundante que Dios le dio. Usted está en contravención de la verdad, de la realidad como fue estructurada. La realidad tiene un diseño, tiene una estructura. Hablamos de edificación mucho, de diseño. Para edificar se necesita un plano, un fundamento, y usted luego sobreedifica sobre ese fundamento. Usted no fue que puso el fundamento. Usted no fue que puso el diseño. El diseño lo hizo Dios. Por tanto, volver al diseño es lo más importante. Cuando yo vuelvo a diseño, entonces yo entiendo que Dios es el que gobierna el mundo, el que dirige todo. Por tanto, es un no rotundo y por lo tanto, puede ser que trabajar 12 horas, 14 horas al día, sea usando la ley de la razón, el esfuerzo que usted debe hacer. Y ahí está el problema. Un creyente que observa los mandamientos de Dios razonará de esa manera. Y no debe hacerlo así. La respuesta es un no rotundo. Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? Aceptar el yugo de los mandamientos. Eso permitirá rápidamente que esa vida pueda prosperar.
ya que sabe que esto no afectará el nivel de sus ingresos, porque su ingreso no es producto de su esfuerzo. Eso es la lógica de las leyes de la razón. Pero las leyes del yugo de la Torah, de la Biblia, te dicen que el que produce bienestar, provisión a tu vida, es Dios. No el esfuerzo que tú hagas. Los ingresos que tú tienes, voy a definirlo aquí, vienen del Creador. Todo lo que Él está haciendo es Histadlut, un esfuerzo, y obviamente está haciendo un esfuerzo improductivo, incorrecto. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Oseas, en Oseas dice, perdón, el libro de Ageo, ustedes siembran pero no cosechan, ustedes recogen y echan en saco roto? Es lo que está diciendo, es lo mismo aquí. Esto tiene profundas implicaciones en nuestra vida. Cargar el yugo de los mandamientos tiene implicaciones aún más profundas. Todo judío, todo creyente, escúchame muy bien, tiene el beneficio de la providencia divina. Nachmanides, un gran sabio, nos dice lo siguiente: el objetivo de los milagros abiertos, que son parte del pueblo, de tu vida. Lo voy a repetir, usted no debe buscar milagros. Los milagros son parte de su vida, abiertamente. Sucederán cuando usted esté en el yugo de la Torá. Es por eso que dice aquí Nachmanides, un gran sabio, el objetivo de los milagros abiertos del Éxodo era inducir al reconocimiento de los milagros ocultos que son la base de la Torá. Porque nadie tiene una porción en la Torá de Moisés, nuestro maestro, a menos que acepte que todo lo que tiene, escuche bien, y todo lo que pasa es milagroso. ¿Y qué lugar de estas cosas guarda relación alguna con las causas naturales? Ya sea que esto afecta al público o bien que forme parte de la providencia de cada hijo del Eterno individual. Fin de la cita. Eso dice Maimónides. ¿Qué es el Hashgaha Pratit? La providencia divina. Nosotros estamos bajo la providencia divina. ¿Qué es la providencia divina? Que Dios no solamente es el creador, sino que también Dios cuida y sostiene su creación. Esta providencia divina es una política que solo es aplicable sobre alguien que acepte el yugo de los mandamientos. Mientras usted esté en la geografía de la obediencia al yugo de los mandamientos, usted trae en la providencia divina. El rostro de Dios brillará sobre usted. La luz de Dios vendrá a usted. Usted será bendecido, prosperado. Usted estará en victoria. Usted estará en crecimiento constante. ¿Por qué? Porque la providencia lo cuida. Imagínese que un creyente, usted o yo, gastemos el dinero que hemos ganado cumpliendo los mandamientos de la Torá al máximo de nuestras capacidades en la bolsa de valores. Asumamos también que su inversión sienta la base y fue sensata a lo que dicta la economía. Bueno, la economía dice que hay que hacer esto, usted invierte. Las acciones se desploman. Bueno, eso pasa ahora, eso está pasando con los bitcoins, ¿no? Todo el mundo, no, los bitcoins, todo el mundo está ahí. Los bitcoins están desplomando. Sí, la lógica humana te dice, sí, pon tu dinero ahí, pero ahora mismo están en pérdida. Imagínense que estamos en la bolsa de valores, usted invierte, las acciones se desploman y el dinero se perdió. Se perdió esa platica, como dicen los colombianos. Si él no acepta el yugo de los mandamientos, entonces se dirá a sí mismo, bueno, cosas así ocurren, eso pasa todos los días, ¿se acuerda? Sí, hay gente que dice, eso pasa siempre. A veces el mercado se cae. Quizá debo cambiar de bolsa y van a otra bolsa y así siguen en un ciclo repetitivo. Pero si aceptamos el yugo de los mandamientos, entonces se preguntará y dirá, ¿será Dios que me está enviando un mensaje? Eso es lo que yo quiero que usted vea.
y que filtra el mundo de esa forma. Me está hablando Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios habla de miles de formas? El problema es que hay mucha gente que no tiene oídos para escuchar. Una de las formas que Dios habla cuando usted está en desgracia, cuando usted le está yendo mal, es Dios que le está hablando, que está diciendo, vuelve a mí. Usted tiene que descifrar qué Dios está tratando de decirle. Quizás Dios le está diciendo que le estamos dedicando mucho tiempo a la bolsa. Ahora analicemos la situación desde el punto de vista de Dios. Analícelo. Dios quiere enviarle un mensaje a una persona que afine su vida. Eso es lo que Dios quiere hacer siempre, mandar mensajes a nosotros para que nosotros entendamos que debemos entrar en el camino de Dios. Dios quiere enviarle ese mensaje y Dios no puede mandarle un mensaje a una persona que no acepte el yugo de los mandamientos. Ya que cuando el mercado se desploma, esta persona cree que es porque la economía está mal. Cuando se enferma, cree que es porque está durmiendo poco y no está haciendo suficiente ejercicio. Cuando pierde su trabajo, cree que su jefe lo arruinó. Le echa la culpa al jefe. Fue el jefe que me... No existe comunicación, mi amado, no, y nunca existirá de parte del cielo cuando al que se le quiere comunicar el mensaje no quiere aceptarlo. Se bloqueó la comunicación. O la persona que Dios quiere redireccionar no tiene el teléfono cerrado. Si así es, ¿cómo va a entender todo lo que le sucede? Yo creo que mientras yo esté hablando de tu ejemplo, yo creo que usted se lo aplique a usted. ¿Cómo usted va a entender, por ejemplo, voy a hablar en primera persona, cómo yo voy a entender lo que Dios me está diciendo si yo tengo el teléfono cerrado, toda posibilidad de comunicación? ¿Por qué usted cree que los pastores predican los Shabbat? En el cristianismo, los que están en el cristianismo predican los domingos. ¿Y para qué estamos haciendo ese esfuerzo? ¿Por qué enseñamos las escuelas? ¿Por qué estamos aquí estudiando? Son mensajes de Dios para ti, para que cambiemos, para mí, para que cambiemos nuestras vidas. Por esa razón, y si eso pasa, ¿cómo alguien entenderá? Entonces no hay ninguna razón para que Dios no aplique sobre ella la ley natural. Ya que de todas formas eso es lo que cree que está ocurriendo. Eso es lo que cree que está ocurriendo. Pero para alguien que acepta el yugo de los mandamientos, otra cosa. Perdón, perdón. La situación de alguien que acepta el yugo de los mandamientos es completamente diferente. Todo creyente fue ordenado, por ejemplo, a dar el 10% de los ingresos que tiene a la caridad. Eso se llama en hebreo sedaká. Eso se aplica en diferentes áreas. Alguien le preguntó en una ocasión a un gran rabino llamado el rabino Chaim Bolitkin, le preguntaron si podía deducir de esta suma el dinero que gastaba para mantener a los miembros de su familia, a quienes no tenía ninguna obligación legal de mantener. El rabino Chaim le respondió que él tuvo la misma pregunta luego de que su maestro, el Gaón de Vilna, falleció. Y como no sabía a quién recurrir para obtener una respuesta, escuche muy bien, decidió por sí mismo que el dinero efectivamente era deducible. Él mismo entendió que era deducible. Inmediatamente de esto, el rabino Jaim notó que todos sus negocios comenzaron a fallar. Por lo tanto, se sentó y calculó cuánto dinero debía de caridad, asumiendo que no estaba en lo correcto y que no debería haber deducido el dinero. Y comenzó entonces nuevamente a pagar de forma retroactiva el dinero. Sus negocios inmediatamente, mire, comenzaron a recuperarse, comenzaron a crecer y terminaron en recuperar todo el dinero que había perdido. Todo. Cuando
pagó todo el dinero que le había sustraído, que era parte del reino de Dios. Comenzó su negocio a crecer nuevamente. Lo mismo aplica con la oración, con el rezo. Las personas que oran a Dios y luego se quejan de que sus plegarias no son respondidas. ¿Cómo usted está orando a Dios? Usted dice, nadie no me está oyendo. No, lo que usted tiene que hacer es entender cómo orar bien. Y eso es imposible que pase. Dios escucha y responde cada plegaria. Sus oídos están atentos a los que le aman y le temen. Usted ve que ahí está el oído atento de Dios a los que, están en el yugo de la Torá. Si la situación de todas las formas no cambia, entonces en eso en sí mismo es una respuesta de Dios para ti. Dios respondió que no. Pero siempre Dios te responderá sí o no. Depende de ti si Él responde sí. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? El siguiente paso para la persona, ¿qué es? Interpretar lo que Dios le está diciendo. La persona debería pensar, si yo fuera Dios, quien solo quiere hacer el bien y no desea nada más que satisfacer toda petición, ¿por qué habría de rechazar eso? Esa es la pregunta que tú debes hacer. Quien quiera, cualquier persona que adopte esta forma de ver las cosas, que es la forma correcta, se fascinará al ver que como esto transformará completamente su existencia. Tu vida no será igual. No es una coincidencia que nuestros sabios aprenden la obligación de orar de un párrafo que estamos estudiando hoy y que estudiamos la clase pasada, que es el Shema, el cual contiene intrínsecamente el yugo de los mandamientos. Escuche bien que dentro de las leyes de la plegaria está esta frase: ocurrirá. Lo toman de la segunda parte del Shema que comenzamos esta charla. Lo cito. Estoy citando a Maimónides en las leyes de la plegaria. Están dentro del Mishneh Torah, que es uno de los libros que explica todos los mandamientos uno por uno, todas las leyes, todos los lineamientos que Dios nos da. Por eso es necesario estudiar este libro a cabalidad. Dice así: ocurrirá que si obedecen mis preceptos, que yo les ordeno hoy, de amar a Hashem, su Dios, y de servirle con todo su corazón y con toda su alma. ¿Cuál es el servicio del corazón? Dice la ley del libro de Maimónides, de la ley de la plegaria, dice la plegaria. Lo voy a repetir. Ocurrirá que si obedecen mis preceptos, que yo le ordeno hoy, de amar a Hashem, su Dios, y de servirlo con todo su corazón y con toda su alma. Pregunta: ¿cuál es el servicio del corazón? Aquí te lo define: la plegaria. Por eso dentro de esta porción la plegaria es un mandamiento prescriptivo de obedecerlo. En todo momento, en todo lugar, hombres y mujeres deben obedecer este mandamiento de plegaria. El universo, concluyo con esto, fue diseñado por Dios como un sensible aparato de comunicación. No es trivialidad, no es la ligero, para que me entienda y pueda tener esta ecualización de lo que quiero decir. Cuando usted busca la palabra en la Biblia, es Dabar. ¿Saben ustedes que la palabra también para cosa en la Biblia, esta cosa, aquella cosa, en la Biblia es Dabar también? Pero la palabra también para plaga, para enfermedad, puede ponerse ahí pandemia también, es deber, la misma palabra. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Que Dios está tanto con la palabra que es Dabar, tanto como la cosa que es Dabar, y tanto como la enfermedad, la plaga, la pandemia, que es deber, nos está hablando. El universo fue creado como un centro de acopio,
un centro de comunicación con la tierra. Esto está creado para que reciba comunicación de parte de Dios, que transmite mensajes a los hombres de forma inmediata. El hombre ora. ¿Cuál es el mecanismo? Como dice aquí las leyes de la plegaria. El servicio del corazón es la oración, es la plegaria. Es por eso que los sabios de Israel han sostenido por muchos años que uno de los pilares que sostiene la creación es la plegaria. En otras palabras, óyeme bien, usted no puede hacer luz de dejar de orar, de dejar de hacer plegaria, de pedir a Dios, de comunicarse con Dios. Es la plegaria, la comunicación con Dios. En su base semántica, el verbo orar, que es hitpalel, literalmente significa juzgarse a uno mismo. Cuando yo quiero comunicarme con Dios, yo debo mirarme a mí como estoy delante de Él. Y me veo yo mismo. Y analizo mi camino. Y analizo si estoy en los mandamientos de Dios, en el yugo del reino de Dios, en el yugo de los mandamientos, o camino bajo las leyes de la razón. Es por eso que el hombre debe orar a Dios y Dios responde. Oye la dinámica, orar a Dios e inmediatamente trae la respuesta. Puede ser sí o puede ser no. El no depende de la calidad de tu oración, de la forma que hagas tu oración. Si lo haces efectivamente, eso define las leyes de la filología. El comunicante y el que comunica. El comunicante y el emisor y el receptor, perdón. El que emite y el que recibe. Esas son las leyes de la filología básica. Esa es la idea de Dios al crear. Dios quiere, entiende en su sabia mentalidad superior que la esencia de su reino es comunicarse con sus discípulos. Es por eso que el hombre debe responder a la respuesta de Dios. Mi pregunta hoy, ¿cuál es tu respuesta a lo que Dios comunica? Dios responde a la respuesta del hombre ante su respuesta. Oye, ¿cómo que el mundo está creado? Lo voy a repetir esto. El hombre ora a Dios, Dios responde, el hombre responde a la respuesta de Dios y luego Dios responde a la respuesta del hombre ante su respuesta y así continúa. Este intercambio cósmico perfecto, extraordinario de la escalera de Jacob. ¿Cuál es la escalera de Jacob? La oración. Eso dicen los sabios. Esa rampa que se soñó, que había ángeles ascendiendo y descendiendo, era una tipificación cósmica, mi amado y mi amada, de la oración. Pero al igual que cualquier otro aparato, es que ese es el aparato de comunicación. El mundo es un aparato de comunicación. Solo funciona, solo operará si lo escuchamos. La única forma. Cuando usted tiene adelantos en su carrera, en su vida, tanto ministerial, personal, familiar, en cualquier área de su vida, que usted esté en bienestar, que todo está bien, es porque usted está escuchando correctamente lo que Dios le está diciendo. Y de esa manera, a través de tu respuesta, Dios responde esa respuesta con su respuesta. Parece un trabalengua, pero es así. Por tanto, todo funcionará si escuchas. Todo funcionará si enciendes el botón de comunicación directa. Y el aceptar el yugo, que siempre es un indicativo de obediencia a los mandamientos. El yugo es una tipología de obedecer los mandamientos. Yeshua dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estaba diciendo, mis mandamientos que yo les prescribo hoy, yo lo puedo llevar, porque primero él utiliza la imagen de él mismo. Mi yugo, él dice, el yugo que él se puso, ya que él dice que él obedece a Dios, lo que está diciendo, yo obedezco los mandamientos de Dios. Entonces, ustedes que son mis discípulos, deben hacer lo mismo que yo. En otras palabras, nosotros fuimos creados para obedecer a Dios. Y usa esa retórica del yugo, que es un hebraísmo.
Es obedecer los mandamientos. Ahora, él dice, ¿cuál es la causa por la cual él puede obedecerlo? Yo espero que esté en usted también. Es la humildad, es la mansedumbre. El hombre manso y humilde siempre se colocará al yugo de Dios y nunca operará en las leyes de la razón. Operará bajo el yugo de los mandamientos, ya que el aceptar el yugo de los mandamientos es el botón de encendido para que la comunicación y por tanto el bienestar, la satisfacción, una vida prosperada, una vida bendecida, una vida en paz ocurra en su vida. Lo contrario será que si no escucha y no se coloca el yugo de la Torá, su vida será de hierro, el cielo se volverá de bronce y no podrá ver la bondad manifestada en su vida. Yo espero que esta parashá le haya servido de gran bendición. A mí me ha ayudado mucho a seguir profundizando en estas cosas de la Torá. Esperamos que usted tenga un gran Shabbat, que tenga un gran Shabbat Shalom, que todavía no ha concluido, y espero que sea de gran bendición para su vida. Gracias de verdad por estar todos ahí. Estaremos el próximo Shabbat comentando otra porción de la Torá y espero tenerle conmigo. Que el Eterno continúe dándoles un gran Shabbat a todos ustedes. Me despido. Shalom, shalom.